El lugar de un pastor en la congregación. Muchas veces, o la mayoría de las veces, uno como miembro de la iglesia espera recibir instrucciones. De hecho, las predicaciones se basan en eso, ¿no? Casi todas. Y algunas tocan, como en este caso, explicar a los miembros cuál es el lugar, la posición que Dios le ha dado a un pastor en la congregación. Esto es útil también para saber cómo elegir un pastor y también es útil para saber cómo disciplinar a un pastor y cómo mantener, por así decirlo, bíblicamente, a un pastor. Aquí tenemos en esta tercera carta de Juan el contraste entre dos personas. Uno se llamaba Gayo y el otro se llamaba Diótrefes. También se nombra después a un tal Demetrio, pero básicamente el foco vamos a hacerlo sobre estas dos personas que no sabemos en sí si eran pastores. Se supone, por lo menos, que Diótrefes sí lo era y Gayo no sabemos. Tampoco sabemos si eran de la misma congregación. Posiblemente hayan sido dos congregaciones hermanas, posiblemente, muy cercanas unos a la otra, y que ustedes recordarán que en 2 Juan escribe a congregaciones donde pasaban muchas personas de paso y entre esas personas había falsos maestros. O sea que 2 Juan el problema era netamente doctrinal, ¿sí? Y les habíamos explicado de qué era esa doctrina. Ahora, en este caso, el problema, al parecer, no es doctrinal, o por lo menos en la superficie no se ve como algo doctrinal, si bien hay algo profundo, sí, doctrinal en cierta forma, acerca de lo que es un pastor. El problema es de la carne, del ser humano, de Diótrefes, que tiene un testimonio opuesto al que tiene Gayo. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana es la diferencia entre los dos. Primero vamos a ver Gayo en el orden que lo presenta la Biblia, ¿no? Primero Gayo, después Diótrefes. Después vamos a tener 2 puntos más, que es identificando a los malos pastores. O sea, vamos a poner lo negativo primero. Por lo general se hace esto siempre en explicación. Se pone primero lo negativo, después lo positivo. Acá, bueno, Juan empieza al revés, empieza presentándolo a Gayo como algo positivo. Y después otro punto vamos a ver sujetándose a los buenos pastores y vamos a terminar con qué puedo hacer por mi pastor. Es raro hablar a veces del oficio de uno, pero bueno, es lo que la Biblia también pide muchas veces, como en este caso, ¿no? Entonces, la iglesia del Señor a través del tiempo, ¿no es cierto?, siempre oscila entre un extremo y otro, lamentablemente, ¿no? Por un lado, hoy vemos que hay ese extremo del péndulo, vieron que se va para una punta, al autoritarismo. O sea, nosotros vemos que hoy la figura pastoral, pero ya hay más que pastores, ustedes saben, profetas, apóstoles, de nuevo, cosa que se habían no extinguido, no es la palabra, el Señor había cesado el oficio de apóstol, empiezan de nuevo, pero también los pastores toman una autoridad que en la Biblia no les da. Y ese exceso de autoridad es el autoritarismo. Es como un esposo también. El Señor le ha dado un lugar de autoridad a los esposos, pero los esposos se pueden volver autoritarios y en ese caso, bueno, no están cumpliendo el rol del Señor. Y el otro extremo del péndulo, ¿cuál es? Porque por un lado puede haber muchas personas que han sido heridas por el autoritarismo de pastores y buscan una iglesia bíblica, pero esas personas muchas veces en el corazón se van al otro extremo. Como sufrieron autoritarismo, ahora no reconocen casi ninguna autoridad pastoral. Entonces estamos en otro problema. La sobreautoridad, más allá de Dios, es un problema. La falta de autoridad es otro problema. Y la falta de reconocimiento de vos como persona, como miembro, como oveja del Señor, de autoridad pastoral, y también puede transformarse en otro problema. Por lo tanto, tenemos que ir al punto que nos dice la Biblia. Si comenzamos con los primeros versículos, nuevamente, esto ya lo dijimos la vez pasada, el anciano nuevamente, es Juan, con esa autoridad que él tiene, no se nombra apóstol, pero tiene la autoridad apostólica. Dirige principalmente la carta al amado Gayo, a quien yo amo en verdad.
dice que es una persona amada por Juan. Esa palabra amada la estuve viendo y se repite en las dos palabras que tiene el idioma original. Ustedes recordarán que muchas veces digo que en el idioma original de la Biblia nosotros tenemos una sola palabra que es amor, amado y todas sus derivaciones. Ellos tienen dos, ¿no? Tienen ágape, que es un amor que la Biblia le ha dado a esa palabra una trascendencia muy sublime. Y después tiene una palabra que se llama filo, que es un amor, podemos decir, amigable, a veces hasta familiar. Y pienso yo, que se coincide con todos, que esta palabra la intercambia la Biblia y no hay un matiz para diferenciarlo. Por ejemplo, cuando Juan le dice a Pedro, Pedro me ama, se lo dice de una forma, Pedro me ama, se lo dice de otra, y Pedro me ama, se lo dice de otra, y algunos dicen, no, acá le está diciendo me quieres. No creo. Acá pienso que exactamente pasa lo mismo, no hay esa variación. Lo llama, podemos decir, a Gallo amado, y después, fíjense que en el 15, al final, llama amigos, pero es casi lo mismo, ¿sí? Es casi lo mismo. Podríamos decir, más o menos, que el concepto sería amado amigo, ¿sí? Y termina saludando a esos amados amigos. Disculpen la voz, esta semana he tenido una faringitis. No me he curado del todo, pero supongo que la semana que viene, sí, gracias a Dios tenemos micrófono. Voy a hacer un esfuerzo, ¿sí? Pero es una carta a colaboradores muy íntimos. O sea, que uno interpreta por esas frases que usa Juan, que esto sin duda es una iglesia fundada por él. O por lo menos por la obra ministerio de Éfeso, donde estaba él. O sea, posiblemente también la de Diótrefes era una iglesia fundada por el ministerio apostólico y misionero de la iglesia de Éfeso y el ministerio apostólico de Juan. De la forma en que se refiere tan cariñosamente, tan afectivamente, ¿sí? Son iglesias, podemos decir, hijas, aunque... Aclaro, ¿no? Una vez que se constituye una iglesia por esfuerzos de otra iglesia, la iglesia pasa a ser independiente. Y cuando hablo de independiente, es en todo el sentido de la palabra, o sea, no tenemos ninguna disciplina sobre la otra iglesia, ya es independiente, ellos tendrán que resolver su disciplina. Tampoco hay colaboraciones de ofrenda, decir que tiene que ofrendar, como he escuchado en unas conversaciones que he tenido esta semana, que iglesias que fundan otras iglesias después le tienen que dar el diezmo. No, esto no sucede. En el Nuevo Testamento esto no es así. Se fundan iglesias independientes. Pero acá, a pesar de que ese es el modelo bíblico, está en vida, aunque es anciano, está en vida un apóstol. Y eso hay una relación de autoridad que después desaparece cuando muere Juan. Pero por eso tiene esta particularidad. Juan puede exhortar a una iglesia, no en el carácter de pastor, pero sin carácter de apóstol. O sea, el apóstol, como una derivación de la autoridad inmediata de Jesucristo, podía exhortar a otros pastores, ¿sí? De una manera muy especial. Eso ya ha desaparecido hoy, pero tenemos esta enseñanza bíblica. El versículo 2 dice, amado, sí, yo deseo, ahí está ese amado amigo, ¿no? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma es prosperada. No sabemos si, algunos dicen, pero bueno, posiblemente Gallo tenía una buena posición económica porque recibía a otros hermanos. No creo. Quizás me inclino con aquellos que piensan que Juan le está diciendo justamente, eres un hermano que apoyas espiritualmente a muchos misioneros itinerantes que vienen a tu casa, que los sirves, que le das un lugar para dormir, que le das algo para llevar en el camino. Y también deseo que como prosperas espiritualmente, también prosperes materialmente y en salud, ¿sí? O sea, no está mal desear eso, por más que esté por ahí dando vuelta al Evangelio de la prosperidad, que la persona pueda también prosperar en cosas así. No lo hace más espiritual quedarse en cierta pobreza para no ayudar a los hermanos, sino que, al contrario, si crece también materialmente puede ayudar más y mejor a muchas personas que pasaban por ahí, porque eran a veces cierto gasto eso incluía.
Y sabemos que esta persona, Gallo, era alguien que estaba siempre predispuesto a ayudar. Todavía estamos en el saludo, pero vamos a seguir. El 3, ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Era alguien de buen testimonio. Era alguien que los hermanos, después que iban a Juan, Juan decía, y esos hermanos se reunían y decían, mirá, Gallo nos atendió así, nos recibió así. Y habrá sido una persona espiritual, porque habrán charlado cosas del Señor, le habrá informado, habrá orado junto con ellos, y era alguien que uno podía decir que realmente era una persona que todos podían dar testimonio de que se comportaba como un creyente fiel de Jesucristo, andaba en la verdad. Y aquí viene el versículo 4, que nos da una de las pautas que de decir, seguramente es ministerio de Juan, porque dice, no tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Dentro de mis hijos está incluido Gallo, ¿no es cierto? Y posiblemente ese término de decir mis hijos espirituales haya sido una obra misionera, por así decirlo, de donde estaba Juan. Y nuevamente se repite como en la carta 2, ¿no es cierto?, que se goza de que los hijos anden en la verdad. Y eso ya lo vimos y ya dijimos por qué es el gozo de una iglesia que anda en la verdad, en este caso de un creyente y también seguramente otros creyentes más, aparte de Gallo, que, digamos, andan en la verdad. En el versículo 5 dice, amado, fielmente realiza todo lo que haces para con los hermanos y para con los extranjeros. Nos damos cuenta que si Gallo era algún pastor, no sabemos bien, pero tenía un lugar de preeminencia en la iglesia, ¿sí? Eso lo sabemos. A lo mejor podría haber sido un diácono, sí, podría haber sido. No importa, la cuestión es que tanto en diácono como pastores también tiene que estar este deseo. ¿Cómo se lo identifica a Gallo? Como una persona que estaba al servicio de otros, o sea, una persona sumamente servicial con los hermanos. Y yo quiero que entiendan que cuando se lee extranjeros, no eran personas que vinieron de otro país a sacar la residencia y se quedaron a trabajar allí. A veces nosotros pensamos extranjeros y nos imaginamos de los extranjeros actuales. No. Estaba diciendo extranjeros, eran personas que él no conocía simplemente. Es decir, había algunas que conocían, que sabían, este es fulano, que es de la iglesia tal, o a lo mejor de Éfeso, y que él se dedica a predicar el Evangelio en forma itinerante y va a ir a tal ciudad, ya lo he recibido varias veces, adelante, hermano, un gozo recibirlo, no sé si irían con alguien más, en la familia, no lo sabemos. Pero también venían y no lo conozco a esta persona. Y a veces podía venir sola la persona con referencia de tal. No te conozco, no te puedo recibir en mi casa. ¿No? Así. Tomaban ese riesgo, ¿no? De recibirlo y de darle... Si estaban haciendo la obra del Señor, todo lo necesario, porque muchos de los que salían a hacer estas obras, ¿sí?, iban solamente con lo puesto. Es como en la misión de los 70, ¿sí? No llevaban 2 túnicas, no llevaban 2 calzados, llevaban lo puesto. Y obviamente, hermanos, obviamente, los siervos del Señor en la iglesia primitiva, los que eran verdaderos siervos del Señor, no cobraban por predicar. Ellos se contentaban con la ofrenda que le daban, ¿sí? No iban y reclamaban, y era un servicio al Señor. Y Gallo tenía esa característica. Aparte de servir, nos dice en el versículo 6, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales, si los encamina como es digno de Dios, harás bien. Ellos dieron testimonio de varias cosas de Gallo. Nosotros ya nos damos cuenta un perfil de alguien que puede pastorear, de alguien que puede ser, podemos decir, presidir la comunidad cristiana, de tener un buen testimonio en su persona, de ser una persona que está para servir a otros y que es una persona que ama a otros, ¿sí? Que lo hace esto por amor al Señor y por amor a los hermanos. Entonces él destaca, ¿no es cierto, Juan, estas 3 cosas? Una persona de buen testimonio, una persona servicial y una persona que ama. En este caso, ayudando a otros que iban a predicar el Evangelio.
Y también le pone, no presión, pero cierta, no sé, una carga más, a los cuales si los encaminas como es digno de Dios harás bien. O sea, también quizás esto ya lo venía haciendo, y Juan de alguna forma lo reitera, es que no solamente Gallo los recibía en su casa y los hacía estar bien en ese momento, sino que también al despedirlo, ¿sí?, le daba algo más. O, no sé, la ruta para salir de tal lugar. Mira, te mando un hermano acá de la iglesia que te va a ayudar y te va a guiar. Van a ir, no sé si en la mula, lo que sea, o caminando, y los va a guiar y después los deja hasta ahí y ustedes seguirán. Alguna cosa de esa, o algo más, era lo que estaba diciendo acá. O sea, no solamente en ese momento, sino que era previsor para la obra que esta persona tenía que hacer de evangelización. O sea, lo atendía en la casa y le daba también, algo así como hizo también el buen samaritano, ¿recuerdan? No se ocupó solamente el momento, sino que dejó al mesero dinero para el futuro, o sea, para los días que seguían de la recuperación de esta persona. Bueno, Juan también se ocupaba de ellos y también, Gallo, perdón, se ocupaba de ellos y también proveía para varios días después de estas personas. O sea, era algo sumamente importante lo que hacía, ¿sí? Y tenemos después unas aclaraciones en el versículo 7 y 8 que podemos leer porque es una misma idea también. ¿Por qué ellos, está hablando de estos misioneros itinerantes, ¿no? Porque ellos partieron por amor de su nombre, o puede ser por amor de el nombre con mayúscula, ¿sí? Está hablando del nombre de Cristo, no tomando nada de los gentiles, también se puede interpretar como los paganos. Nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores de la verdad. Acá quizás hacemos un paréntesis de la cualidad de estos misioneros itinerantes, ¿sí? Estos misioneros itinerantes no querían recibir nada de los que no conocían a Dios, querían ser solamente ayudados de la iglesia. Querían ser solamente... Hay personas a veces que, bueno, no se da mucho en nuestro país, ¿sí? Pero hay en otros países donde las cosas funcionan mejor, dan gente que no conoce a Dios a una iglesia o una entidad que tenga un registro de caridad, que se llama, una ofrenda, porque ellos lo deducen de impuestos, ¿sí? O sea, no es porque son dadivosos o generosos, el Señor no está en su corazón. Ellos lo hacen. Acá no sé bien realmente por qué le darían una ofrenda a ellos, pero de alguna forma ellos no querían nada de ser sostenidos por los que no eran creyentes. Ellos querían ser sostenidos por los hermanos. Creo que hay una enseñanza ahí, ¿no? Una vez vi que también, yo sé que muchos cristianos a lo largo del mundo necesitan, y misioneros, aún en América Latina, que están en algunos aprietos económicos, y que alguien puso en las redes sociales, porque las redes sociales se prestan para eso, para que cualquiera de internet que quiera colaborar, colabore, y alguien le dijo, no, pedí mejor ayuda a las iglesias que te encomendaron, y que hagan una red de ofrenda a esas iglesias. Y al principio me pareció como chocante eso, lo que le dijo, pero es la verdad. Es lo que nos dice acá. O sea, hay que mantener una misión, la vamos a tener al mundo que mantenga las misiones cristianas. Es responsabilidad de la iglesia, ¿sí? Y yo espero que algún día nuestra iglesia, a lo mejor se puede hacer, mantengamos algún misionero en otro extremo del mundo, con lo que podamos aportar. O sea, uno decía, ¿para qué aporta? Y siempre para nuestro ministerio, para el Evangelio, para el reino de Dios, para el crecimiento del reino de Dios. Muchas iglesias lo hacen y en algún momento vamos a tener que implementar eso. Vamos, contactaré como pastor con una misión que yo sé que sea responsable bíblicamente, fiel, y algún otro hermano en el extremo del mundo, quizás no pasó por mi casa como Gallo, no lo atendí, pero permite esto de la globalización ayudar quizás a un misionero que puede estar muy lejos o puede estar relativamente cerca, ¿sí? En América Latina puede estar en otro continente. Bueno, eso es una aclaración dentro de esto que estamos leyendo. Ahora, lo que nos dice es que debemos recibir porque somos cooperadores de la verdad. O sea, una de las características también de un pastor fiel es
ser parte de la colaboración del Evangelio más allá de su iglesia, más allá de la responsabilidad que el Señor da. O sea, también pensar que otras iglesias, otros pastores y otros creyentes estamos trabajando codo a codo, por así decirlo, para extender el reino de Dios. Y, o sea, tenemos que tener una visión local de la iglesia y tenemos que tener una visión interiglesias también, correcta. Por supuesto que esto no podemos compartirlo con todas las iglesias. Y por eso rogamos al Señor y oramos para que más iglesias fieles se levanten en Argentina y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, ¿sí? Comenzando por nuestro país y por nuestra región quizás. Y así conocemos a muchos, y ustedes ya lo habrán notado. Y poder decir, somos todos, hermanos, mirarnos así interiglesia y decir, somos todos cooperadores ¿de qué? De la verdad de Dios. Somos todos cooperadores del Evangelio. No competimos entre nosotros a ver quién tiene iglesia más grande, más chica, quién es el pastor más conocido o menos conocido. No, no, no. Aquí hay un solo Señor, que es Cristo, y una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo, y a Él nos debemos todos como cooperadores de la verdad. Es esa la idea bíblica y quiera Dios que se pueda plasmar, por lo menos, en nuestra responsabilidad y las iglesias que conocemos. Bueno, aquí es la descripción de Gallo, termina, ¿no es cierto?, todas esas cosas buenas que hemos nombrado recién. Y ahora comenzamos con la descripción de alguien que está en la antítesis de Gallo, o sea, es el opuesto, podemos decir, y que tiene una posición de liderazgo en la iglesia. Y que digo, posiblemente también haya sido una iglesia, a lo mejor fundada por Juan o por colaboradores de la iglesia en Éfeso. Y acá comenzamos con Diótrefes. Algunos se pregunta, Diótrefes, esa palabra nos da la pauta de que no era judío, o sea, era griego, ¿sí? Porque Diótrefes es como alguien que adoptó Zeus, ¿sí? No un hijo directo, no es el hijo de Zeus porque sería un semidios según la mitología de ellos, pero sería como alguien favorecido de Zeus, ¿sí? O sea, lo que se encuentra en la palabra Diótrefes, por lo cual no era judío, y Juan viene de un trasfondo judío. No creo que haya, no lo sé, ha habido una especie de antisemitismo aquí, sino que creo que también corría por otro lado las malas obras de Diótrefes, pero para que sepan cuál era el perfil de este hombre, ¿no? Dice, yo he escrito a la iglesia, yo he escrito algo a la iglesia, no nos dice qué, pero se supone que lo que pasó fue esto. Él quería tener una instrucción a la iglesia porque era el único medio, ¿sí? No había otra cosa que los escritos, y como muchas iglesias recibían, ¿y qué hacían las iglesias que reconocían la autoridad apostólica? Copiaban la carta, la distribuían. Es más, muchas veces copiaban esa carta y se la mandaban a otra iglesia si no era algo puntual de su iglesia. Como tenemos un caso con el apóstol Pablo, que también hay una carta que Dios no quiso incluir porque no es inspirada seguramente en el Nuevo Testamento, que es la carta de la Odisea, ¿sí? Pero se copiaban y eso era producto de la copia de otra iglesia, ¿no? Que se la intercambiaban. Ahora, ¿qué hizo Diótrefes con la carta de Juan? Posiblemente, o la guardó, la leía, pero ninguno conocía qué había escrito, cuáles eran las instrucciones apostólicas, o qué quería transmitir, corregir, o quién sabe qué cosa espiritual, como vemos en las cartas. ¿Sí? No la circulaba. Entonces nos damos cuenta ahí un poco la posición, ¿sí?, que tenía este Diótrefes. Dice que ama tener la primacía. La versión antigua usa la palabra primado. No sé qué tan familiar les suenan las palabras, pero podría ser algo más entendible, el primer lugar, ¿sí? La primacía, el primado, el primer lugar. Supremacía quizás es otra palabra, pero quizás amaba tener también la supremacía, pero él quería estar primero en todo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Él no solamente quería estar, sino que lo que realmente se da cuenta Juan es que él ama tener eso.
Y aparte de no hacer circular las cartas, no recibía, al decir no nos recibe, quizás a lo mejor no llegó a la instancia, porque Juan iba a ir después, a rechazar la presencia de Juan. Pero también podemos decir, si esto se envía a Juan, que eso seguro que pasó, eso sí, envió, por ejemplo, vayan a la iglesia de tal, donde está Diótrefes, a lo mejor no llegó la carta por los mensajeros, vayan ustedes a comunicar, no, les decía, acá no entran, acá en esta iglesia no van a hablar, no van a hacer nada, y directamente los echaba, ¿sí? Es más, estas personas, como vamos a ver ahora, también sufrían algo más, no solamente no lo dejaba entrar en la iglesia, sino que tampoco en las casas. Entonces sigue diciendo la Escritura, ¿sí? En el versículo 10, por esta causa, si yo fuera, India Juan, recordaré las obras que hace, fíjense, hablando contra nosotros con palabras maliciosas. O sea, un mal pastor no solamente no servía a otros, era orgulloso, quería ser el centro de la atención y además era calumniador, mentiroso, o sea, infringía el no mentirás, no dará falso testimonio de los mandamientos. Tenía todas las de perder. Uno dice, ¿cómo puede ser un pastor? Bueno, quizás no lo era en el sentido bíblico, para Dios no lo era, pero él estaba ahí teniendo esa supremacía o primacía en la iglesia y encima prohibía todo acceso de los demás y encima hacía esto, ¿no es cierto?, de, podemos decir, levantar algún falso testimonio contra, pienso yo, con Juan, ¿no? Específicamente con Juan. O sea, si él no reconocía la autoridad apostólica, me pregunto por qué. Por eso decía que, si bien no parecía ser doctrinal, yo sí creo que en el fondo es doctrinal. Porque la doctrina de los apóstoles, o sea, dentro de lo que se entiende, ellos le habrán dicho de que Jesús los llamó, los comisionó. Está bien que Judas era el hijo de perdición, se ahorcó, no estaba más, pusieron a otro, pero la autoridad apostólica era algo bien claro. Era claro para la formación de iglesias, claro para la autoridad y corrección a las iglesias, y también estaba empezando a ser claro de que la doctrina de ellos iba a pasar por escrito, ¿sí?, en papiros, y que iba a quedar como la palabra de Dios. ¿Sí? Las iglesias ya reconocían los escritos apostólicos, la iglesia primitiva empezaba a darse cuenta de que no eran simplemente cartas que le iban a leer y le iban a archivar y que iban a quedar como cualquier otra carta, ¿no es cierto?, en el olvido, sino que iba a quedar como algo permanente porque la inspiración del Espíritu Santo sobre esos escritos iban a quedar como regla para toda la iglesia en el futuro. Quizás no todos los vislumbraban así, pero de a poco la iglesia fue vislumbrando eso, por eso la conservaron, por eso las tenemos hoy en la Biblia. Entonces, si Diótrefes desconocía todo esto, ¿sí?, y rechazaba todo esto, me pregunto, ¿qué doctrina tenía Diótrefes? Era la doctrina de que era su ministerio, Jesucristo vino a bendecir el ministerio, entre comillas, ¿no?, de Diótrefes, o somos colaboradores de Dios y de su reino. No entendía lo que era colaborar con el reino de Dios, no entendía la autoridad apostólica, y yo me pregunto si entendía acaso quién era Cristo, quien bajó del cielo, Filipenses 2, y se hizo siervo para servir, se hizo como un esclavo, y fue obediente hasta la muerte de su cruz, y que su ministerio no era popular así, no dará su voz por las plazas, ¿sí? No, será una persona que digan, yo quiero atraer gente porque soy popular, si bien la gente lo atraía porque Jesús, como Hijo de Dios, era un imán que atraía. Desconocía todo esto Diótrefes, entonces había un problema doctrinal, ¿se entiende? Que se traducía en una actitud. Y esa actitud, ya la sabemos, es todo lo contrario a lo que se espera de un siervo del Señor. Entonces, después dice que no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir. O sea, tenemos que ir a alguien que, podemos decir, tenía el gobierno absoluto de la iglesia. O sea, uno puede recomendar como pastor, ¿verdad?
Y puede decirte también, esto no conviene. Pero esta era una persona que le manejaba la vida a los demás. ¿Conocen eso? Que te manejan tu vida, que se meten en tu vida privada. Vos haces esto, haces lo otro, no haces lo otro. ¿Sí? O sea, él pensaba que su posición pastoral era absoluta, manejarle la vida a los demás, con una autoridad más allá de lo que la Biblia te da. Los pastores no tenemos más allá de autoridad que ¿qué? Que la palabra del Señor. Y si yo digo como pastor, mira, esto no conviene, no es porque es un punto de vista personal, por un capricho, sino que hay algo ahí bíblico que tendrás que ver, el por qué no conviene cuando se prohíbe algo, ¿sí? En este caso, él prohibía algo bueno, recibir a los hermanos. Uno dice, ¿cómo puede ser eso? Eran tan exclusivistas que decían, no son de... ¿Le habrá puesto un nombre a su iglesia? Pero me pregunto. No son de la iglesia diotrefista, ¿no? No son de nuestra denominación diotrefista, no los podemos recibir. Y ahí avanza algo más. Y si alguno lo recibe, él es juez de la iglesia, los echa de la iglesia. Te vas de la iglesia. Miren, cuando un pastor dice a alguien que se vaya de la iglesia sin un proceso congregacional, te das cuenta que hay una falla muy grande en lo doctrinal. ¿Sí? Nosotros creemos que toda disciplina de alguien, y es por causa bíblica, es congregacional. Tenemos los pasos de a 1, 2 o 3, la congregación, y finalmente la congregación, como nos enseñó el Señor Jesucristo, es la que disciplina a la persona. Por lo tanto, si Diótrefe hacía esto, hacía caso omiso de las palabras de Jesucristo en cuanto al gobierno de la congregación. O sea, tenía doctrinalmente todo mal, lo vemos, en sus actitudes. Él echaba a las personas por el solo hecho. ¿Cuál era el pecado imperdonable de estas personas? No me hiciste caso. Recibiste a fulano que viene de Efeso, de la iglesia de Juan, y yo dije, no quiero leer la carta de Juan, no quiero recibir a Juan, no quiero recibir a sus enviados, y si vos lo recibiste, vas de la iglesia. Y eso pasaba, los echaba. Yo creo que sus hermanos se habrán ido contentos de la hegemonía de Diótrefe, se habrán ido contentísimos de no ser parte de un tirano allí, pero otros se quedaban, y ese es el problema. Le gustaba vivir bajo ese... Hay personas que pasa eso, uno dice, pero mirá cómo fulano de tal hace esto en una iglesia y la gente lo sigue. El pecado hace que lo siga. Cuando uno va bíblicamente y se da cuenta que es necesario obedecer ¿a quién? A Dios. Y si el hombre está fallando, se debe disciplinar al hombre. Si el hombre no quiere cambiar, me salgo de la, podemos decir, no quiero decir cobertura, porque esa es la palabra que usa el pentecostalismo, pero sí de ese radio de acción de la iglesia. Me salgo porque no es bíblico. No es bíblico que esté actuando así. Entonces, era bastante grave esto que enfrentaba Juan con esas iglesias, quizás producto de la obra misionera de ellos. ¿Y qué más dice acerca de Diótrefes? Bueno, los echa de la iglesia y ahí termina todo. Ahora, dice, no imiten eso. No imiten para nada eso. No imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Y acá medio que lo encasilla como un incrédulo Diótrefes. Porque dice, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Un pastor que no ha visto a Dios, digamos, espiritualmente, ¿no? Es como decir, un pastor no convertido. Sí. Eso ha pasado a través de la historia. Y va a pasar. Que hay pastores que piensan la persona está más cerca de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Y en qué se ve eso? Por sus frutos. Los conoceréis. Y es para los falsos profetas, es para los pastores, es para los creyentes ese versículo. ¿Cuál era el fruto de Diótrefes? Malísimo. Una persona que no servía a otros, que no amaba a otros, porque también esto demuestra su falta de amor, que quería tener el exclusivismo y que desconocía también la autoridad dada por Cristo. Ahora, dijimos que íbamos a ver identificando a malos pastores, identificando a buenos pastores. Vamos a decir algunas cosas acerca de los malos pastores. ¿Sí? Ezequiel 34:8 dice, sino que a los pastores que se apacentan a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas.
Y algo muy parecido, dice Romanos 16, 18, porque los tales no sirven al Señor Jesucristo, sino a su vientre. ¿Sí? Apacentarse a sí mismo quiere decir alimentarse a sí mismo. Y lo que dice Pablo con respecto que sirven a su vientre, la interpretación es sirven a sus propios deseos. ¿Sí? Y alimentar el vientre espiritual, por así decirlo, puede ser de dos maneras. Una puede ser materialmente. Los malos pastores no sirven a las ovejas, sino que se sirven de las ovejas. ¿Sí? Puede ser materialmente, que llenan de dinero, ¿sí? Su vida, torciendo versículos, llevando una vida que no es el promedio de la congregación, sino que están allá y la gente tiene otro estilo de vida, ¿sí? No se identifica con su congregación, sino que, como decimos en las ovejas, se las trasquila, ¿verdad? Sacan toda la lana. Pero hay una segunda cosa, que esto también se puede caer, y ya no estamos hablando de estas personas que roban descarado dinero, se puede caer en tener una iglesia para alimentar la popularidad del pastor. ¿Sí? A veces sucede que si bien uno ve a determinadas personas que no son, que están detrás del dinero, pero hay otra cosa que pueden saciar su vientre. Hay otra cosa, que es la popularidad. ¿Sí? Cuando la persona pierde la humildad, pierde el sentido de que a veces uno quiere trabajar en conjunto con personas y no, dice, no perteneces, no estás jugando en las ligas mayores, ¿sí? No estás jugando en la AFA, sos un cuadro de la C o D y no, yo me relaciono con equipos de la A. Bueno, esto lo he visto mucho y me ha dolido, ¿sí? Y espero no caer en ninguna de esas cosas, porque eso también pasa. Cuando una persona, y eso es lo terrible, ¿no?, de las redes sociales, ¿sí?, que está bien que te guste determinado predicador, y yo sé que los buenos predicadores no están puestos en redes sociales para autopromocionarse, ¿verdad? Pero hay algunos que sí, y a veces uno no se da cuenta, ¿sí?, que es una autopromoción. Y esto es lo que hay que evitar. Diótrefes era una persona que si tendría los medios, de aquel tiempo obviamente no había, pero si estaría en nuestra, podemos decir, era actual, lo verías en Facebook, en YouTube y en todos los lugares, ¿sí?, pero siendo bastante exclusivista. O podría haber sido también, no sé, no sabemos, un ermitaño que no lo conoce nadie y que te lleva a las personas a vivir una vida de secta. Podría ser también. Pero los malos pastores tienen eso, se apacientan a sí mismos, no sirven a otros, sino a sus propios intereses. ¿Sí? Te das cuenta cuando un mal pastor te mira con la intención de a ver qué puedo sacar o para qué me podés servir. Cuando tiene que ser en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque Cristo vino a lavar los pies de los discípulos. Yo soy un discípulo y reconozco esa humillación del Señor. No le digo como Pedro, no me lavarás jamás, sino me humillo y digo, Señor, tú hiciste esto por nosotros, viniste a este mundo a lavar los pies sucios de personas como nosotros. ¿Y qué podemos pretender nosotros sino servir también a otros de la misma manera? Los malos pastores tienen ese deseo diabólico porque es el deseo de Satanás de buscar su propia gloria, los malos pastores. ¿Sí? Saben que Satanás no se conformó con ser una creación de Dios, sino que él dijo, yo puedo recibir adoración, yo puedo desviar esa adoración que es solamente a Dios hacia mí, y yo puedo ser el diótrefes celestial, por así decirlo, que quiero tener la primacía, siendo que la supremacía es de Cristo. Es un deseo diabólico también que tenía Diótrefes, y es un deseo diabólico el que se tiene de popularidad. Cuando la Biblia dice un gran siervo del Señor, recuerden siempre, hermano, gran siervo del Señor es una contradicción de términos. Un gran esclavo. Bueno, podríamos decir en el sentido, ese sí, gran esclavo. Pero cuando dice gran siervo, uno se imagina otra cosa, ¿verdad? Bueno, siguiendo con otro aspecto que estaba estudiando esto, dice
infunden temor, un temor servil a los miembros. Un temor servil, es decir, ojo, que te echo de la iglesia. Eso es lo que pasaba con Diótrefes. O sea, personas que mantienen a una membresía amenazada y no alentada por la palabra del Señor, que es lo correcto, son malos obreros, ¿sí? No cooperan con el bien común del Evangelio, sino que es su ministerio. Agua para mi molino, como decimos, una jerga, ¿verdad? Hay veces que yo veo, cuando me relaciono, que hay pastores que parece que no van a dar puntadas sin hilo, que no, y estamos hablando de sana doctrina, que no van a hacer algo que no repercuta en un bien de su iglesia local, y no hacer algo en conjunto para el bien del Evangelio en nuestro país. Eso creo que es una deuda muchas veces en muchos lugares de América Latina, donde hay varias iglesias que no trabajan en conjunto, ¿sí?, por el bien común, sino que todos están pensando en su propia quinta. Eso también es malo dentro de lo que es el pastorado. Son celosos, inseguros, y por lo general los malos pastores van siempre por el salario, son asalariados. No les interesa que las ovejas sean despedazadas por los lobos, porque están asalariados. No ven el lobo y huyen, por así decirlo, como dice también el Señor Jesucristo. Y esas son todas las pautas, así brevemente, de un mal pastor. Ahora, los buenos pastores, sujetándose a los buenos pastores, la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Los malos pastores hacen que todos los miembros los utiliza para que sean una flecha que apunte a uno, los malos pastores. Buenos pastores son los miembros, todas flechas que dicen apunten al Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, no están diciendo yo soy el centro, sino Cristo es el centro, y sigan su ejemplo, síganlo a Él. Buscan la gloria de Dios por encima de todas las cosas. O sea, esto lo hacemos para no tener un ministerio que crezca y el mundo vea, sino para la gloria de Dios. Es la voz de la Reforma, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria de las 5 solas es el resultante, ¿no es cierto? Sufren muchas veces injustamente desprecios, afrentas por el bien de otros. Hay veces que también no van a entender las personas lo que es esto de reconocer la autoridad pastoral, los que trabajan entre vosotros, sino que va a haber desprecio, que va a haber a veces diciendo no necesita nada de mí el pastor, y a veces puede ser de forma inconsciente, lo sé, ¿sí? Pero Spurgeon decía, me acuerdo, pastor, que ¿qué hay si a veces pastores tenemos que transformarnos en alfombras para que pasen otros por encima, con tal de que esa alfombra los conduzca a Cristo? Y muchas veces pasa así. Los buenos pastores priorizan el Evangelio por sobre todas las cosas. O sea, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario a veces sacrificar cosas con tal que redunden, ¿no es cierto?, en el crecimiento del Evangelio. Y no están por dinero, sino que su interés es el reino de Dios, ¿sí? Por más que alguien, es bíblico que se le pague un sueldo a un pastor, pero hay otros pastores que no trabajan, que prefieren hacer como Pablo, sabemos que no están por el dinero, los buenos pastores, sabemos que no están por ganancia deshonesta, sino que están para servir con una vocación que, digo, ¿para qué se meterían en esto si no fuera un llamamiento del Señor? Sería más fácil dedicarse a otra cosa. Pero si está la carga del Señor, está el amor del Señor, está el impulso del Señor, la preocupación que le pone en el corazón para servir a otros, no están por dinero, están por el reino de Dios. Para terminar, quería leerles, esto no es mío, esto lo tomo prestado, del pastor David Barceló. ¿Lo conocen? Pastor, ¿sí?, en Barcelona, lo conozco personalmente, y él dice algunos consejos, ¿sí?, de qué puedo hacer por mi pastor. Es bastante largo, después si quieren lo comparto
por WhatsApp, pero algunas cosas recuerdo y las copié. Con esto termino. Dice, ora por él y por su familia. Orar por el pastor y por la familia. El diablo está muy interesado en derribar a los que están en lugares de liderazgo. Nosotros necesitamos, pastores, oración constante por el cuidado del Señor, ¿sí? Una iglesia que ora por su pastor también es un pastor que ora por su iglesia, ¿no? Ama a tu pastor y a su esposa. Eso decía David Barceló. Es un pastor que lleva un poco más de experiencia que yo, pero también en la que tengo, podrá decir, bueno, muchas veces algunas personas dicen, yo al pastor no lo critico, pero se la agarran contra la esposa. ¿Y qué hace? Y se tambalea al pastor, ¿sí? Porque son dos, en cierta forma, sirviendo al Señor. Si bien no creemos que la esposa del pastor es la pastora, no lo creemos porque Dios llama al hombre, pero no puede funcionar un hombre de Dios sin su esposa, ¿sí? Es marido de una sola mujer, como dice 1 Timoteo 3, es su propia carne, entonces cualquier ataque a la esposa también es un ataque al siervo del Señor. Entonces, si hay que corregir, por supuesto, tanto al siervo como a la esposa se corrigen, pero también es algo que remarca acá este pastor David, ¿no? Que, bueno, ha ocurrido, ¿no es cierto?, siempre. Dice, obedécelo servicialmente. A veces es fácil obedecer cuando entendemos el por qué se nos pide algo. Otras veces no es tan fácil, porque no lo entendemos o no estamos de acuerdo. Confía en que tu pastor busca el bien del rebaño y sírvelo con confianza. Hay veces que sí entendemos algo bíblicamente, pero no estoy tan seguro. Bueno, tiene que haber una relación de confianza. Si el Señor pone a un pastor en una congregación por el voto de la congregación, se supone que las decisiones que él tome espirituales, por supuesto, decisiones de mayor magnitud, se toman a nivel congregacional, pero en el diario vivir confía en las decisiones, ¿sí? Por supuesto que siempre estamos velando también para corregir cualquier cosa, porque los pastores, como cualquier miembro de la congregación, son sujetos a disciplina. Pero también tiene que regir una relación de confianza. Infórmale. Hay hombres a los que Dios realmente ha capacitado de una forma prodigiosa para el ministerio pastoral, pero aún así no tienen el don de la omnisciencia. El pastor no puede saber si un hermano está enfermo en casa, o está de viaje, o abatido, o pasando una crisis familiar. No es chisme decir, mira, fulano de tal está mal. Pastor, ¿podés ayudarlo? Yo noté esto. No somos omniscientes. Entonces eso es lo que quiere decir. Las dos últimas. Confía en aquellos en los que él confía. Los pastores de la iglesia tienen el reto de delegar ciertas tareas y funciones en otros hermanos. A veces la iglesia se vuelve muy dependiente de un pastor y cuando se pone a otro a servir y a colaborar en el ministerio, algunos dicen, bueno, pueden criticar y realmente no están confiando también en la dirección pastoral en cuanto a eso. Esa es una de las cosas también que acá nos recuerda. Y el último, sé su amigo. La soledad del pastor puede llegar a ser muy profunda si solo se habla con otros para tratar problemas. Acércate a él para explicarle otras cosas, como harías con un amigo. Pregúntale cómo está. ¿Cómo está? No es nada fácil, dice, lo sé. Bueno, algunos consejos han sido para terminar. Que el Señor nos bendiga y nos dé luz en todo esto. Amén.